Todavía siento el frío metálico de la cama 7 en mis dedos, incluso ahora, meses después de aquella noche. El aire de la UCI se volvió tan denso que casi se podía masticar, y cada respiración arrastraba consigo el olor a desinfectante y algo más. No fue miedo lo que me cambió, no del todo. Fue la certeza helada de que hay grietas en la realidad, y que yo, con mi pequeña cruz de plata bajo el uniforme, estuve parada justo en una de ellas. Soy enfermera. O al menos, eso era lo que creía. Llevaba menos de 6 meses en el hospital público de tercer nivel en la Ciudad de México, y esa noche de noviembre marcaba mi primer turno completo en la unidad de cuidados intensivos, la UCI. Un lugar donde la ciencia era la única ley, donde cada lectura, cada medicamento, cada protocolo tenía una explicación lógica y un propósito inquebrantable. Yo creía en eso. Creía que todo tenía sentido, que no había misterios que un buen diagnóstico o una buena autopsia no pudieran resolver. ¡Qué ingenua era! Eran las 21 horas del miércoles 17 de noviembre. Afuera, la Ciudad de México se envolvía en una de esas noches frías y con niebla que calan hasta los huesos. Adentro, en la UCI, la temperatura se mantenía en 22 grados exactos, una constante artificial que contrastaba con el mundo exterior. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, un sonido agudo pero constante que se mezclaba con el coro de monitores y ventiladores. Mi turno acababa de empezar. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me estás escuchando. La enfermera Elena Soto, con sus ojos que habían visto demasiado, me dio el reporte. Su voz era un susurro cansado, pero cada palabra era precisa. Cama 3, masculino, 68 años, postquirúrgico de apendicectomía complicada, con sepsis, presión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca en 110, SpO10 al 92% con oxígeno suplementario. La bomba de norepinefrina a 0.1 microgramos por kilo al minuto. Anoté todo en mi bitácora, mi pulso aún un poco acelerado por el nerviosismo de mi primer turno nocturno. ¿Cómo se suponía que iba a mantener el ritmo de una unidad así? El doctor Ramiro Vargas, el intensiva de guardia, pasó junto a nosotras con un café humeante en la mano. ¿Todo tranquilo, Soto?, preguntó, sin mirarnos realmente, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono. Por ahora, doctor, respondió Elena, su tono inmutable. Sabía que para él, un turno tranquilo era un turno sin incidentes que lo obligaran a levantar la vista de sus expedientes electrónicos. Yo, en cambio, sentía una extraña anticipación. ¿Qué podría salir mal en una unidad tan controlada? El pasillo principal de la UCI, normalmente un hervidero de actividad durante el día, ahora era un túnel silencioso bajo la luz de neón. El olor a desinfectante se mezclaba con el dulzón aroma metálico de la sangre y el de los cuerpos enfermos, una combinación que ya se había grabado en mi memoria olfativa. Mis zapatos nuevos chirriaban ligeramente sobre el piso de linóleo pulido, un sonido que me hacía sentir fuera de lugar en ese santuario de la vida y la muerte. Cada 60 segundos, una alarma de monitor sonaba en alguna de las 12 camas, un pulso constante que recordaba la fragilidad de la existencia allí dentro. Pero esa noche, el ritmo era diferente, más espaciado, más irregular. Mi primera ronda fue metódica. Revisé las bombas de infusión, ajusté los goteos. Verifiqué los niveles de sedación. En la cama 5, doña Carmen, una mujer de 78 años con insuficiencia cardíaca congestiva, dormía plácidamente. Su monitor mostraba una frecuencia cardíaca de 72, presión de 120/80 y una SpO2 del 96%. Todo dentro de los parámetros. Le ajusté la manta, el tejido áspero de la lana sintética rozando mis dedos. Me detuve un instante. ¿Había escuchado un suspiro extra, uno que no venía del ventilador? En la cama 7, el paciente más crítico de mi lado del pasillo, un hombre joven de unos 30 años, víctima de un accidente automovilístico, permanecía inmóvil. Su nombre era Mateo.
Traumatismo cráneoencefálico severo. Su pupila izquierda, a pesar de la sedación profunda, parecía dilatarse ligeramente más de lo que recordaba del reporte de Elena. 1 milímetro, tal vez 2. Era una observación mínima, casi imperceptible, pero mi mente, entrenada para detectar cualquier desviación, se aferró a ella. ¿Era una señal de algo? ¿O solo mis nervios de novata jugándome una mala pasada? Revisé su monitor. La presión intracraneal TE se mantenía en 18 milímetros de mercurio, justo en el límite superior de lo aceptable. El ventilador mecánico hacía su trabajo rítmicamente, enviando 500 mililitros de aire a sus pulmones cada 4 segundos. El sonido era un siseo constante, una respiración artificial que llenaba el silencio. Me acerqué, mi oído pegado al tubo endotraqueal, buscando alguna crepitación, algún indicio de congestión. Nada, solo el flujo de aire. Pero sentí una brisa fría, casi imperceptible, en la parte posterior de mi cuello. A pesar de que la UCI no tenía corrientes de aire visibles, el silencio de la UCI, que debería ser un alivio, comenzó a sentirse como una carga. No era un silencio total, claro. Siempre había el murmullo de las máquinas, el bip de los monitores, el arrullo lejano de una bomba de infusión. Pero era un silencio que no encajaba con la actividad que sabía que siempre bullía bajo la superficie. Un silencio que se sentía vacío, demasiado vacío para un lugar donde la vida se aferraba con tanta desesperación. Demasiado vacío para un lugar donde la vida se aferraba con tanta desesperación. Mi mente, entrenada en la lógica de los libros y los protocolos, buscó explicaciones. La dilatación pupilar de Mateo, un efecto residual de la sedación, un reflejo de la luz fluctuante del monitor, quizás mi vista, cansada por la adaptación a la luz tenue de la noche y el nerviosismo del primer turno, me estaba jugando una mala pasada. Era fácil para una novata interpretar de más cada pequeño detalle. La brisa fría, un microcorriente de aire del sistema de ventilación, casi imperceptible, o el roce de alguien pasando por el pasillo principal. El silencio. Una noche tranquila, sin ingresos urgentes, sin el caos habitual de una UCI saturada. Todo tenía una explicación. Era la ciencia, era la lógica, era lo que yo creía. Pero en el fondo, una pequeña grieta empezaba a abrirse en esa certeza. A las 22:15, el monitor de la cama 7 emitió un pitido suave, diferente al patrón rítmico. No era una alarma de saturación o de frecuencia cardíaca. Era un aviso de presión intracraneal. La PIC había subido de 18 a 22 milímetros de mercurio en cuestión de minutos. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era una ilusión. Me acerqué con prisa, mis zapatos ahora resonando con más fuerza sobre el linóleo. ¿Qué estaba sucediendo? Revisé las líneas, la posición de la cabeza de Mateo, el drenaje ventricular. Todo parecía estar en orden. La enfermera Elena Soto estaba en la estación de enfermeras, revisando el stock de medicamentos. «Elena, la PIC de Mateo subió», le dije, mi voz intentando sonar calmada, pero con un temblor apenas audible. Ella asintió, sin apartar la vista de su tableta. «Revisa la sedación. A veces un poco de agitación imperceptible puede subirla». Su tono era monótono, como si hablara del clima. Aumenté la infusión de propofol, un sedante potente, siguiendo el protocolo. La bomba. Con su luz verde parpadeante, empezó a administrar más medicamento al cuerpo inerte de Mateo. Observé el monitor, esperando que la cifra de la PIC descendiera. 21, 20, 19. Respiré aliviada. La lógica médica había prevalecido. Mi inexperiencia había creado una alarma innecesaria. Pero mientras me alejaba, noté un detalle. El ventilador mecánico de Mateo, que antes emitía un siseo constante, ahora tenía una pausa irregular entre cada ciclo. Un microsilencio de medio segundo que rompía la cadencia perfecta. Volví a acercarme, mi oído pegado al equipo. El siseo, la pausa, el siseo. Era sutil, casi inaudible si no estabas buscando. ¿Un mal funcionamiento del equipo? ¿Un problema en el circuito del paciente?
La máquina parecía operar con normalidad en su panel digital, marcando 12 respiraciones por minuto. Pero el sonido, ese sonido, era diferente. Era como si el aire tuviera que hacer un esfuerzo extra para pasar. Mis dedos rozaron los tubos del ventilador, buscando alguna obstrucción, algún punto débil. No había nada, pero la sensación de frío en mi nuca regresó, más intensa esta vez, como un aliento helado. Elena, sin levantar la mirada de su tableta, preguntó: ¿Todo bien con la PIC? Sí, ya bajó, respondí, pero mi mirada seguía clavada en el ventilador. No podía explicar el sonido, no podía explicar la brisa, y lo peor, no podía explicar por qué sentía que el aire dentro de esa habitación se había vuelto más pesado, más denso, cargado de una expectativa que no era médica. A las 23:05, mientras revisaba la glucosa capilar de doña Carmen en la cama 5, escuché un sonido, un crujido metálico muy leve, como el de una rueda oxidada girando. No venía de la cama de doña Carmen, ni del pasillo. Venía de la dirección de la cama 7. Solté el glucómetro, que cayó sobre la mesita auxiliar con un golpe sordo. El sonido se detuvo. Miré a Elena, pero ella seguía concentrada en sus reportes. El doctor Vargas estaba en su cubículo, la puerta entreabierta, el brillo azul de su pantalla iluminando su rostro cansado. Nadie más parecía haberlo escuchado. Mi pulso se aceleró. Fui hacia la cama 7, mis ojos escaneando cada rincón. Mateo seguía inmóvil, el monitor de PEC en 19 milímetros de mercurio, el ventilador con su siseo irregular. No había nada fuera de lugar. La cama era una estructura sólida de acero y plástico, anclada al piso. No había ruedas que crujieran. Toqué la barandilla de metal, fría como siempre, pero al tocarla sentí una vibración débil, apenas perceptible, como si algo la estuviera agitando desde abajo. Me agaché, revisando la base de la cama, buscando algún cable suelto, algún motor. Nada. El piso de linóleo estaba limpio y sin anomalías. Me levanté, mi espalda tensa. La luz fluorescente de la UCI, que antes zumbaba con indiferencia, ahora parecía parpadear de forma casi imperceptible. Un tic nervioso en el gran ojo del techo. El olor a desinfectante se había intensificado, pero ahora venía mezclado con algo más. Un leve aroma a tierra mojada, a humedad, a algo que no pertenecía a un entorno estéril. Cerré los ojos, respirando hondo, intentando disipar la sensación. Cuando los abrí, mi mirada se encontró con la de Elena. Ella me observaba desde la estación de enfermeras, sus ojos oscuros fijos en mí, sin expresión. ¿Pasa algo, novata?, preguntó, su voz suave casi inaudible sobre el murmullo de las máquinas. Había una curiosidad velada en su tono, pero también algo que no supe identificar. No, nada, mentí, sintiendo un rubor en mis mejillas. No quería parecer una histérica en mi primer turno nocturno. No quería que me tacharan de incompetente, pero la vibración en la cama, el sonido del crujido, el olor a tierra no eran producto de mi imaginación. Eran datos y no encajaban en ningún protocolo que yo conociera. A la medianoche, el hospital se sumió en una quietud aún más profunda. Los pasillos exteriores estaban vacíos. Las luces de emergencia marcaban senderos fantasmales. Dentro de la UCI, el bip de los monitores se sentía como el único latido en un mundo detenido. Fui a la cama 7 de nuevo. La PIC de Mateo se mantenía estable en 19 milímetros de mercurio, pero el patrón respiratorio del ventilador había cambiado. Ahora las pausas eran más largas, casi un segundo, y venían acompañadas de un sonido gutural muy bajo, como un suspiro sofocado que la máquina intentaba ocultar. Esto era imposible. El ventilador no podía hacer eso. Era un equipo de última generación, calibrado al milímetro. Esto era un fallo crítico. Mi mano tembló mientras ajustaba el ventilador, revisando cada conexión, cada filtro. No había nada. Llamé al doctor Vargas por el intercomunicador. Doctor, el ventilador de la cama 7 está haciendo ruidos extraños, como si tuviera una obstrucción intermitente. El paciente está estable, pero el patrón de sonido es anómalo. Hubo un silencio al otro lado.
Luego, su voz áspera. ¿Está saturando bien? ¿La PIC está estable? No me haga ir por ruidos, enfermera. Tengo reportes que terminar. Sí, doctor. Todo está dentro de los parámetros, pero el sonido no es normal, insistí, sintiendo la frustración y un miedo creciente. Asegúrese de que el circuito esté bien conectado. Si hay un problema, llame a mantenimiento, no a mí. Y revise la sedación, por favor. Su tono era definitivo. Colgó. Me sentí completamente sola, parada frente a una máquina que susurraba secretos inaudibles para todos, excepto para mí. Me quedé allí, observando a Mateo. Ese hombre joven atrapado entre la vida y la muerte. Su cuerpo estaba helado al tacto, a pesar de la manta térmica. El tubo endotraqueal sobresalía de su boca, conectado al ventilador. Y entonces lo vi, o lo sentí. Una contracción muy leve en su mano izquierda, la que estaba apoyada sobre la sábana blanca. Un movimiento involuntario, un espasmo. Pero no había actividad muscular en su monitor. Su cerebro estaba gravemente dañado. No debía haber ningún movimiento consciente o inconsciente. La luz de la luna, filtrándose por una pequeña ventana alta que pocos notaban, proyectaba una sombra alargada de la barandilla de la cama sobre el piso pulido. En esa sombra, por un instante, me pareció ver algo moverse, un contorno oscuro, como una mano pequeña, intentando aferrarse a la barandilla. Parpadeé. La sombra volvió a ser solo la sombra de la barandilla, nada más. Pero la sensación de que no estaba sola en esa habitación se volvió abrumadora. El silencio se había roto, no por ruidos, sino por la presencia. Mi mirada se dirigió al monitor de cabecera. La frecuencia cardíaca de Mateo estaba en 70, la presión arterial en 120/80. Todo normal, excepto que no lo era. El ritmo cardíaco, que antes era una línea constante, ahora mostraba una pequeña fluctuación, una extrasístole. Luego otra y otra. No eran alarmantes, pero eran persistentes, como un tamborileo suave, insistente. Y el ventilador, en cada pausa, parecía exhalar un suspiro muy humano. Caminé hacia la estación de enfermeras, tratando de ocultar mi inquietud. Elena seguía en lo suyo, tecleando con dedos rápidos. Necesitaba una segunda opinión. Elena, ¿has notado algo peculiar con Mateo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella detuvo sus dedos, levantó la mirada y me observó con esos ojos profundos. No dijo nada por un momento, solo me miró fijamente. El aire se volvió frío de nuevo, y supe que ella también lo sentía. O lo sabía. Elena me sostuvo la mirada un instante más, un tiempo que se sintió eterno bajo el zumbido de los monitores. Su rostro, habitualmente impasible, mostró un leve, casi imperceptible tic en la comisura de su ojo derecho. Mateo es un caso difícil, novata, dijo por fin, su voz aún baja, pero con un matiz diferente. A veces, los que están más cerca del límite sienten cosas que nosotros no podemos explicar por la ciencia. Su respuesta no era una negación, tampoco una confirmación. Era una invitación a dudar, una puerta abierta a lo que yo, con mi lógica recién egresada, me negaba a aceptar. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente de 22 grados. A las 00:30, la PIC de Mateo, que se había mantenido en 19 milímetros de activo, subió de golpe a 25 milímetros de activo. Una alarma sonora estalló en la estación de enfermeras, aguda y penetrante. Esta vez, el doctor Vargas salió de su cubículo, su rostro crispado. ¿Qué demonios está pasando con la cama 7? Espetó, dirigiéndose a Elena. Ya ajustamos la sedación, doctor, respondió ella con calma, acercándose al monitor. Yo ya estaba al lado de Mateo, mis manos revisando frenéticamente las líneas, el drenaje. El siseo del ventilador era ahora un jadeo errático, como si la máquina se estuviera ahogando. El doctor Vargas se acercó, sus ojos azules fijos en la pantalla. Aumenten la sedación de nuevo. 100 miligramos de propofol en bolo.
Y preparen manitol, 100 cc. No podemos permitir que la PIC siga subiendo. Su voz era una orden, sin espacio para preguntas. Mientras Elena preparaba los medicamentos, mis dedos se deslizaron por el brazo de Mateo. Su piel, antes fría, ahora irradiaba un calor tenue, casi febril, aunque su temperatura central se mantenía en 36,5 grados. ¿Un cambio metabólico repentino o algo más? Administramos el bolo de propofol. La cifra en el monitor bajó, lenta y obstinadamente, a 23, luego a 21. El jadeo del ventilador se atenuó un poco. El doctor Vargas exhaló un suspiro de alivio, pero sus ojos cansados aún escaneaban el monitor con desconfianza. Mantengan la vigilancia. Si vuelve a subir, llámenme de inmediato. Regresó a su cubículo, dejando tras de sí un rastro de café y un aire de frustración. Yo me quedé, mis ojos fijos en la mano izquierda de Mateo, la misma que había visto contraerse antes. Ahora, los dedos estaban ligeramente flexionados, como si intentaran agarrar algo invisible. El reloj en la pared marcaba la 1:15. El hospital estaba más silencioso que nunca. Un silencio pesado que parecía absorber cualquier sonido. El olor a desinfectante y tierra mojada se había mezclado con un tenue aroma a incienso. Un perfume dulce y extraño que no pertenecía a un ambiente médico. Busqué la fuente, pero no había ninguna. El fluorescente de la cama 7 parpadeó de nuevo, esta vez con más intensidad, creando sombras danzantes en la esquina de la habitación. ¿Era un fallo eléctrico? ¿O era el espacio mismo el que se estaba volviendo inestable? Mis ojos se posaron en el monitor de PIC. La cifra se había estabilizado en 20 milímetros mercurio, pero la curva de onda, que debería ser suave y rítmica, ahora mostraba pequeñas irregularidades, como micropicos que se elevaban y caían en un patrón caótico. No era una arritmia cardíaca, era una alteración en la onda de presión cerebral. Esto era un nuevo dato, uno que mis libros de enfermería no podían explicar. ¿El cerebro de Mateo estaba reaccionando a algo? Me acerqué al ventilador, mi oído casi pegado a la manguera. El jadeo se había ido, reemplazado por un siseo más constante. Pero ahora, en las pausas, escuché algo más, un susurro, muy bajo, casi un murmullo, como si alguien estuviera hablando justo al lado del oído de Mateo. No pude distinguir palabras, solo la cadencia de una voz suave, monótona. Mi corazón dio un brinco. Esto no era un fallo mecánico, esto era otra cosa. Miré a Elena. Ella estaba en la estación, pero su postura era rígida, sus hombros ligeramente encorvados. Parecía estar escuchando algo que yo no podía oír, o que solo yo y ella podíamos. Me acerqué a ella, mis pasos apenas audibles. «Elena, ¿escuchas eso?», pregunté, señalando vagamente hacia la cama 7. Ella no me miró. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, más allá de la pared de cristal de la UCI. A veces, el silencio se llena de voces. «Novata», susurró, su voz tan baja que apenas la escuché sobre el bip de los monitores. Los pacientes, cuando están tan cerca, a veces no están solos. La piel de mis brazos se erizó. No era el frío. Era la implicación de sus palabras. ¿Ella lo sabía? ¿Ella había experimentado esto antes? Sentí un deseo abrumador de huir, de correr de esa unidad, pero mis pies estaban clavados al suelo. La ética me decía que no podía abandonar a mis pacientes, pero mi instinto me gritaba que había algo fundamentalmente equivocado en esa habitación. A las 2 de la noche, el monitor de ritmo cardíaco de Mateo empezó a emitir una alarma de arritmia. No era la taquicardia esperada en un paciente con sepsis. Era una bradicardia severa. Su corazón latía a 40 pulsaciones por minuto y descendiendo. Corrí de vuelta a la cama 7. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas. Sus labios, antes pálidos, ahora tenían un tinte azulado. Estaba en pare. Grité el código de reanimación. «Código azul, cama 7». Mi voz resonó en la UCI, rompiendo el silencio de la noche. Elena ya estaba a mi lado,
sus movimientos rápidos y precisos, preparando el carro de paro. El doctor Vargas salió de su cubículo, sus ojos ahora completamente alertas, el cansancio reemplazado por la adrenalina. «Adrenalina, 1 miligramo IV. Compresiones, rápido», ordenó, mientras yo iniciaba las compresiones torácicas, sintiendo la caja torácica de Mateo cediendo bajo mis manos. El olor a incienso se había intensificado, ahora mezclado con el acre aroma del sudor y el miedo. Mientras mis manos bombeaban su pecho, mis ojos se desviaron hacia la cruz de plata que llevaba bajo mi uniforme. Sentí un frío metálico en el pecho, no del objeto, sino de la situación. Y entonces, mientras las luces de emergencia parpadeaban y la sirena del carro de paro ululaba, lo escuché de nuevo, el crujido metálico. Más fuerte esta vez, proveniente de la base de la cama 7, como si algo bajo el colchón estuviera luchando por liberarse. Y en la oscuridad de la habitación, justo en la sombra proyectada por la barandilla de la cama, vi la figura, clara, una forma pequeña, agazapada, con una mano extendida hacia Mateo. No era una sombra, era una presencia, y no estaba sola. Mi primer turno como enfermera de UCI, la noche más perturbadora que he vivido. La figura estaba allí, agazapada, diminuta y oscura, con esa mano extendida hacia Mateo. Por un instante, el mundo se detuvo. Mis manos, sin embargo, seguían bombeando el pecho de Mateo. 30 compresiones, 2 ventilaciones, una y otra vez. El doctor Vargas gritaba órdenes, su voz una sirena propia. Elena inyectaba la adrenalina, sus ojos fijos en la vía. Nadie más parecía verla. Nadie más parecía escuchar el crujido metálico que se repetía, ahora más fuerte, como un lamento mecánico proveniente de la base de la cama, justo donde la figura se aferraba, intentando subir. El olor a incienso se hizo casi insoportable, mezclándose con el sudor, la sangre y el desinfectante. Sentí la cruz de plata bajo mi uniforme, fría contra mi piel, un peso que antes era consuelo y ahora se sentía como una advertencia. Mis ojos se movían entre el rostro pálido de Mateo, las cifras que parpadeaban en el monitor y la figura oscura que se disolvía y reaparecía en las sombras proyectadas por las barandillas. Era como si el aire mismo se estuviera doblando, distorsionando la realidad, pero solo para mí. «Otra dosis de adrenalina. ¡Vamos, Mateo!», gritó el doctor. Vargas, su voz rasposa por el esfuerzo y la tensión. Elena me miró por un segundo. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Había algo en su mirada, una quietud, una resignación que me heló la sangre. No era miedo, era conocimiento. Ella lo sabía, ella lo sentía, o lo había sentido antes, y en ese instante la figura se desvaneció por completo como humo. El crujido metálico cesó, pero la sensación de una presencia helada permaneció, adherida a las sábanas de la cama. 7. 5 minutos de RCP. Luego 7. El monitor de Mateo seguía mostrando una línea plana, o fibrilación ventricular que no respondía a la desfibrilación. La bradicardia había dado paso a la asistolia. Sus pupilas estaban fijas, dilatadas, sin respuesta. El doctor. Vargas dejó caer sus manos, el cansancio volviendo a su rostro como una máscara pesada. «Hora de fallecimiento 17», dijo, su voz monótona casi un susurro. El sonido de la alarma de ritmo cardíaco se detuvo. Un silencio pesado, absoluto, cayó sobre la UCI, más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de vacío. Mis manos se quedaron suspendidas sobre el pecho inerte de Mateo. El calor que había sentido antes en su piel se había ido, reemplazado por un frío gélido que parecía irradiar desde su interior. El tubo endotraqueal aún sobresalía de su boca, un recordatorio cruel de la vida que se había ido. El olor a incienso, a tierra mojada, persistía, una firma olfativa de lo que acababa de suceder. Miré a Elena. Ella estaba apagando el ventilador, sus movimientos lentos, casi rituales. No había lágrimas, no había prisa, solo la calma de quien ha presenciado esto innumerables veces. «Ayúdame a preparar el cuerpo, novata», dijo Elena.
su voz tranquila, sin rastro de la prisa o la adrenalina de hacía un minuto. Mis manos, temblorosas, comenzaron a retirar las líneas, a limpiar la piel, a cerrar los ojos de Mateo. Cada toque era una punzada. La lógica me decía que era un fallo multiorgánico, una complicación de su traumatismo. Pero mis ojos habían visto otra cosa. Mis oídos habían escuchado otra cosa. ¿Cómo conciliar el protocolo con esa presencia oscura? ¿Cómo ignorar la mano extendida? El doctor Vargas se retiró a su cubículo, cerrando la puerta con un suave kick. Nadie más en la unidad parecía haberse percatado de lo que yo había experimentado. Los otros pacientes seguían dormidos, sus monitores emitiendo sus ritmos constantes. El mundo seguía girando, ajeno a la grieta que se había abierto en mi realidad. Mientras cubría a Mateo con una sábana blanca, el tejido áspero de la tela rozó mis dedos y sentí de nuevo esa brisa fría en mi nuca, como un último aliento, una despedida invisible. La cruz de plata bajo mi uniforme se sentía ahora como un objeto extraño, una barrera inútil. La ciencia, la lógica, los protocolos, todo aquello en lo que yo había creído firmemente se había disuelto en el aire denso de la UCI. Ya no era suficiente explicarlo todo con un diagnóstico, con una falla orgánica. Había algo más. Algo que habitaba los espacios entre la vida y la muerte, entre lo que podemos ver y lo que solo podemos sentir. ¿Cómo podría volver a pisar esa unidad sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo podría seguir siendo solo una enfermera? El resto del turno transcurrió en una especie de neblina. Las tareas rutinarias se sentían vacías, mecánicas. La luz fluorescente de la UCI, que antes zumbaba con indiferencia, ahora parecía susurrar secretos. Cada pitido de monitor, cada siseo de ventilador, resonaba con un significado oculto. Elena no volvió a hablar del tema. Terminamos los reportes, hicimos la entrega de turno. Mis ojos cansados y enrojecidos evitaron los suyos. No quería una confirmación, no quería una negación, solo quería salir de allí. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas altas, pintando el cielo de un gris pálido sobre la Ciudad de México, sentí un ligero alivio. Pero la luz del día no disipó la oscuridad que se había instalado dentro de mí. La imagen de la figura, el crujido metálico, el susurro del ventilador, el olor a incienso y tierra. Todo se había grabado en mi memoria, una cicatriz invisible. Esa noche, mi primer turno en la UCI me había robado algo más que el sueño. Me había robado la inocencia, la certeza, y me dejó con una pregunta punzante. ¿Cuántos otros pacientes no habían estado solos en sus últimos momentos? ¿Qué explicación darías para lo que pasó con Mateo esa noche? Voy a leer los comentarios. Algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de las personas, sin alterar la esencia de los eventos. Y esa pregunta, esa punzante pregunta, todavía resuena en mí. Se mezcla con el recuerdo del frío metálico de la cama 7, una sensación que nunca me ha abandonado. Cada noche en la UCI, mis ojos buscan algo más allá de los monitores, esperando no encontrarlo, pero sabiendo que está ahí. Una cicatriz invisible en el alma de una enfermera que vio lo que no debía.